El viento golpeaba con fuerza las torres de piedra del reino de Luminara, haciendo que las banderas ondearan como llamas al amanecer. En medio de aquel fragor, un joven llamado Elian caminaba con paso decidido por la plaza central, mientras los comerciantes cerraban apresurados sus puestos. Sus ojos, llenos de curiosidad y determinación, buscaban algo más que la rutina de la vida cotidiana. Buscaban sabiduría, esa fuerza invisible que los antiguos proverbios decían podía cambiar el destino de un hombre. En la plaza, un anciano de barba blanca y túnica azul esperaba en silencio junto a la fuente. Sus ojos brillaban con un misterio que parecía atravesar los siglos. Cuando Elian se acercó, el anciano habló con voz firme, pero suave: muchacho. La sabiduría no se encuentra en los libros que otros leen, sino en los caminos que te atreves a recorrer. Pero cuidado, su voz se hizo grave. Muchos buscan consejo y terminan perdiendo la esencia de su corazón. Elian sintió un escalofrío. Algo en aquellas palabras parecía arrancarlo de su mundo seguro y arrojarlo hacia lo desconocido. Sin decir nada, el joven tomó aire y preguntó: ¿dónde puedo encontrar esa sabiduría que hablas? El anciano sonrió, y sus ojos chispearon con un brillo inquietante. Señaló hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. Más allá de esos picos, hay un valle olvidado. Allí, cada elección se convierte en prueba, y cada prueba revela la verdad de tu corazón. Pero recuerda, Elian, la primera verdad que debes aprender es que no toda decisión es sabia, y no toda verdad es lo que parece. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Elian sintió como su destino lo llamaba. Cada paso que daría lo acercaría a aventuras que ni siquiera los más antiguos proverbios habían registrado. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, Elian dio su primer paso hacia el valle, sin imaginar que ese camino cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo Luminara. La noche cayó sobre Luminara con un manto de estrellas que parecía observar cada movimiento de Elian. La brisa helada de las montañas le golpeaba la cara, mientras avanzaba por senderos estrechos y pedregosos. Cada sombra parecía moverse, cada crujido del bosque le recordaba que no estaba solo. Mientras caminaba, recordó las palabras del anciano: no, toda decisión es sabia. Y sintió un peso extraño en su corazón. Entonces, en la penumbra, un susurro rompió el silencio. Elian se detuvo en seco, con el corazón latiendo con fuerza. Una figura envuelta en una capa gris apareció entre los árboles. Sus ojos eran tan intensos que parecían iluminar la oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de sonar valiente. Soy Liora, dijo la figura. He esperado a alguien que tenga la valentía de enfrentar el valle. Cada paso que des será un reflejo de tu corazón. Puede acercarte a la sabiduría o perderte en la oscuridad. Elian sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también una chispa de esperanza. Liora le tendió un pergamino antiguo que brillaba con símbolos que parecían moverse al ritmo de su respiración. Esto te guiará, dijo ella. Pero recuerda, el verdadero conocimiento no está en las palabras que leas, sino en lo que hagas con ellas. Elian tomó el pergamino y lo abrió. Cada símbolo se transformó en imágenes de pruebas, decisiones y caminos desconocidos. Su corazón se aceleró. Este era el comienzo de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Al mirar hacia las montañas nuevamente, Elian supo que no habría vuelta atrás. Cada paso que diera, cada decisión que tomara, lo acercaría a la sabiduría o a la perdición. Y así, con Liora caminando a su lado, comenzó su ascenso hacia lo desconocido, donde los proverbios antiguos no solo hablaban de la vida, sino de pruebas que solo los valientes podían enfrentar. El amanecer tiñó las cumbres de un dorado intenso cuando Elian y Liora llegaron a la entrada del valle. Un silencio casi sobrenatural los recibió, roto solo por el murmullo de un arroyo que caía desde lo alto de las montañas. El valle parecía tranquilo, pero la calma era engañosa. Aquí comienza tu prueba, dijo Liora, con voz firme. Cada camino que elijas revelará quién eres en verdad. Y recuerda, la prudencia es más valiosa que la fuerza, y la paciencia más que la impaciencia. Elian miró a su alrededor. 3 senderos se extendían ante él, uno cubierto de neblina, donde apenas se distinguían las piedras. Otro lleno de rocas afiladas y árboles torcidos, como si la tierra misma quisiera detenerlo. Un tercero ancho y soleado, que parecía fácil, demasiado fácil. El joven sintió el peso de la decisión. Podía tomar el camino que su corazón deseaba, o el que su mente le dictaba. Cada paso podía acercarlo a la sabiduría o hundirlo en el error. Finalmente respiró hondo y recordó un proverbio que su madre le recitaba de niño: en el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Con esa certeza, eligió el sendero cubierto de neblina, sintiendo que, aunque incierto, era allí donde aprendería la verdad sobre sí mismo. La niebla lo envolvió como un manto, ocultando cada señal, y por un instante, Elian dudó si había tomado la decisión correcta, pero justo cuando el miedo amenazaba con detenerlo, escuchó un murmullo entre la bruma,
Solo aquel que persevera descubre la luz. Elián apretó el pergamino contra su pecho. Cada paso se volvía un desafío, y cada desafío una lección que lo acercaba a la sabiduría que tanto buscaba. Y así, mientras la niebla se espesaba, comprendió que este valle no era solo un lugar físico, era un espejo de su corazón, donde cada elección reflejaba su valor, su prudencia y su paciencia. La niebla se hizo más densa a cada paso, y el silencio del valle parecía envolver a Elián en un abrazo inquietante. Cada piedra resbaladiza y cada raíz sobresaliente se sentían como pruebas diseñadas para medir su concentración y valor. De repente, un sonido extraño rompió la quietud, en un murmullo que parecía provenir del mismo suelo. Elián se detuvo y escuchó atentamente, tratando de discernir si era real o solo su imaginación. «Confía en la prudencia, no en la fuerza bruta», susurró la voz dentro de su mente, evocando otro proverbio antiguo. Justo en ese momento, el sendero se dividió inesperadamente. A la izquierda, un puente de madera colgante se balanceaba peligrosamente sobre un abismo profundo, envuelto en sombras. A la derecha, un sendero aparentemente sólido estaba cubierto de espinas invisibles que rozaban la piel al caminar. Elián sintió el miedo subir por su espalda. Un paso en falso y podría caer o sangrar. Recordó nuevamente las palabras de Liora. La verdadera sabiduría se prueba en el momento de decidir, no en la comodidad. Respiró hondo y puso un pie en el puente de madera. Cada tablón crujía bajo su peso, y la bruma a su alrededor parecía querer tragárselo, pero en su corazón sentía que era el camino correcto. De repente, una sombra se movió sobre el puente. No era un animal, era una figura oscura que parecía surgir de la niebla misma. Sus ojos brillaban con un fuego frío, y su voz resonó como un eco. Solo los que conocen la paciencia y la prudencia pueden cruzar. «Tila Tins, joven buscador». Elián se detuvo un instante, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. Sabía que la respuesta no estaba solo en sus habilidades físicas, sino en su capacidad de mantener la calma y seguir su intuición. Y así, con el pergamino en la mano y la voz del proverbio resonando en su mente, dio un paso más hacia lo desconocido. La sombra avanzó hacia él sobre el puente, flotando entre la niebla como si no obedeciera las leyes de la física. Sus ojos ardían con un fuego que parecía penetrar el alma de Elián. Pero el joven recordó las palabras del anciano y de Liora. La verdadera sabiduría se revela en el corazón del que persevera. «¿Quién eres?», preguntó Elián tratando de mantener la voz firme. «¿Eres una prueba o un enemigo?» «Soy aquello que reflejas en tu corazón», respondió la sombra. «La impaciencia, la duda, el temor, todo lo que te aleja de la verdad. Pero también puedo mostrarte la fuerza de tu prudencia». La figura alzó una mano, y de la niebla surgieron caminos que se movían como serpientes. Cada uno parecía seguro y fácil, pero Elián percibió en su interior que solo uno era verdadero. Recordó otro proverbio: «El corazón del prudente adquiere sabiduría, y el oído del sabio busca conocimiento». Respirando con calma, decidió escuchar a su corazón más que a sus ojos. Dio un paso firme sobre el tablón correcto, y la sombra se desvaneció lentamente como si respetara su elección. Elián avanzó con más confianza, sintiendo que cada paso lo hacía crecer. La niebla comenzó a disiparse, y el valle mostró un paisaje surrealista en árboles que brillaban con una luz dorada, flores que parecían susurrar secretos antiguos, y un río que reflejaba no solo su imagen, sino sus pensamientos más profundos. «¿Ves, Elián?», dijo Liora, que caminaba detrás de él. «Cada proverbio que aprendiste no es solo un consejo, es un camino vivo. Y aquí, en este valle, cada elección refleja la verdad de tu corazón». El joven comprendió entonces que este viaje no era solo para cruzar un valle físico, sino para enfrentar las sombras internas que todos llevaban dentro. Cada paso, cada decisión, sería un reflejo de su prudencia, su paciencia y su valentía. Mientras avanzaban, un rugido lejano resonó por el valle. No era un sonido cualquiera, era un aviso de que algo mucho más grande se acercaba y que la verdadera prueba aún no había comenzado. El rugido resonaba cada vez más cerca, reverberando entre las montañas y haciendo que la tierra vibrara bajo los pies de Elián frente a él. El río, que antes parecía tranquilo, se convirtió en un torrente furioso, sus aguas negras y espumosas bloqueando el camino. «No podemos cruzar por ahí», susurró Elián, observando cómo la corriente arrastraba ramas y piedras con fuerza implacable. Liora lo miró con intensidad. «Este es tu primer desafío real. No se trata de fuerza, sino de valor y discernimiento. Recuerda, el prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y sufre la caída». Elián respiró hondo y observó a su alrededor. Entre las rocas del río, algunos troncos y piedras sobresalían, formando un camino precario,
como un puzzle que requería exactitud y paciencia. Cada paso en falso podría significar ser arrastrado por la corriente. Debo confiar en la sabiduría que llevo conmigo, se dijo. No puedo apresurarme. Con cuidado, colocó su pie sobre la primera roca, sintiendo cómo el agua lo empujaba. El segundo paso requirió todo su equilibrio y concentración. La corriente rugía, casi burlándose de él, como si quisiera que dudara. Pero Elián recordó otro proverbio. La paciencia del hombre lo endereza, y su corazón lo fortalece paso a paso. Con respiración controlada y la mente enfocada, Elián logró cruzar la mitad del río. Entonces el rugido se transformó en un grito aterrador. Una sombra gigantesca emergió del agua, oscura y serpenteante, como si el río mismo hubiera cobrado vida. Debes enfrentar tu miedo, joven buscador, retumbó la voz del agua. Solo quien domina su temor puede avanzar hacia la verdadera sabiduría. Elián sintió que su corazón latía como un tambor, pero no retrocedió. Sabía que retroceder significaba quedarse atrapado en la incertidumbre, mientras que avanzar le permitiría aprender algo que ningún consejo escrito podía enseñarle. Con un último esfuerzo, dio un salto que lo llevó a la otra orilla. El rugido se apagó, y el río volvió a su calma original, como si reconociera su triunfo. Elián cayó de rodillas, respirando con dificultad. Pero con una certeza renovada, la sabiduría se gana enfrentando el miedo y tomando decisiones con valentía. Liora sonrió y dijo: «Has dado tu primer paso verdadero, Elián, pero el valle aún guarda secretos que desafiarán tu corazón y tu mente». Tras cruzar el río, Elián y Liora avanzaron por un sendero cubierto de flores que emitían un suave resplandor dorado. A primera vista, todo parecía hermoso y pacífico. Pero Elián pronto sintió un extraño peso en su mente, como si cada flor susurrara pensamientos que no eran suyos. «Cuidado», advirtió Liora. «Este valle no solo prueba el cuerpo y el valor, también pone a prueba la mente. Cada pensamiento que tengas puede ser un aliado o un enemigo. Recuerda, el corazón alegre hace bien como medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos». De repente las flores comenzaron a moverse, formando imágenes de personas conocidas, familias que había dejado atrás, amigos que lo habían traicionado, incluso su madre, sonriendo y llorando al mismo tiempo. Elián se sintió atrapado en recuerdos y emociones que lo confundían y lo tentaban a retroceder. No puedo dejar que esto me detenga», murmuró, cerrando los ojos y respirando profundo. «Cada imagen es solo una ilusión. Lo que importa es el camino que elegí». Al abrir los ojos, vio que las flores habían formado un laberinto luminoso. Cada pasillo parecía atraerlo hacia recuerdos dolorosos o dudas sobre sí mismo. Entonces recordó otro proverbio que siempre resonaba en su mente: «El sabio guarda su corazón y evita el mal. El insensato se deja llevar por el engaño guiado por esa idea». Elián cerró los ojos otra vez, respiró con calma y permitió que su intuición lo guiara. Sus pies se movían confiados, y poco a poco encontró el centro del laberinto. Allí, en medio de un claro iluminado por la luz dorada, lo esperaba un espejo antiguo, cuya superficie reflejaba no solo su rostro, sino también sus miedos, sus dudas y sus deseos más profundos. «El espejo del corazón», dijo Liora en voz baja. «Aquí descubrirás que la verdadera sabiduría no solo se mide por el coraje, sino por la claridad de tu mente y la honestidad contigo mismo». Elián se acercó, con el corazón palpitando, y por primera vez comprendió que este valle no solo le enseñaría proverbios antiguos, sino que haría que cada enseñanza cobrara vida dentro de él, mostrando la fuerza y los límites de su propio espíritu. Un viento suave recorrió el claro, llevando consigo un susurro: «Solo quien conoce su corazón puede reclamar la verdadera sabiduría». En el centro del claro, frente al espejo que reflejaba no solo su rostro, sino también su alma, Elián sintió un cambio en el aire. Una puerta de luz apareció a un lado del espejo, y del interior emergió un susurro tentador: «Solo cruzas y eliges lo que más deseas, sin importar a quién lastimes». Elián se tensó. Ante él, un camino de oro y gemas brillaba tentador, prometiendo riquezas, poder y fama instantánea. Pero a su alrededor el claro mostraba imágenes de personas que conocían, amigos, aldeanos, incluso Liora, todos dependientes de él de alguna manera. Un proverbio resonó en su mente: «El justo piensa en el bien de los demás, el malvado solo en sí mismo». El brillo del camino dorado era casi hipnótico. Cada fibra de su ser quería correr hacia él. Pero Elián recordaba lo que había aprendido en su viaje: la sabiduría no está en lo fácil ni en lo inmediato, sino en lo correcto. No puedo», dijo en voz baja, apretando el pergamino contra su pecho. «No importa cuánto brille, si tomo ese camino, perderé lo que realmente importa». Al decirlo, el camino dorado comenzó a desvanecerse, y el espejo reflejó algo diferente,
ya no solo mostraba sus dudas y miedos, sino también una versión de sí mismo firme y serena, que elegía la integridad sobre la codicia. Liora se acercó y puso su mano sobre su hombro. Has elegido sabiamente, Elianan. La verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la fuerza de tu corazón y la claridad de tus decisiones. Cada proverbio que has recordado hoy te ha guiado a esta elección. Elian respiró aliviado. Su primer desafío moral no solo había probado su corazón, sino que también reforzó la verdad de los proverbios. La sabiduría es más valiosa que cualquier tesoro efímero. Sin embargo, mientras el claro comenzaba a desvanecerse y el sendero del valle se abría nuevamente ante ellos, Elian sintió un escalofrío. An sabía que este no sería el último desafío. El valle tenía pruebas más oscuras, más profundas, que pondrían a prueba no solo su corazón y mente, sino incluso su fe y su esperanza. Y mientras avanzaban, un susurro lejano resonó entre los árboles. El verdadero camino del sabio está lleno de decisiones que ningún hombre debe tomar a la ligera. El sendero del valle se estrechó y la luz dorada de la mañana comenzó a desvanecerse, dejando paso a una sombra que parecía moverse con vida propia. Entre los árboles, escuchó un llanto suave y angustiado, como el de un niño perdido. Elian, ¿escuchas eso?, preguntó Liora, con el ceño fruncido. Esta es la prueba del corazón. No siempre se mide la sabiduría con fuerza o juicio. A veces, es la empatía la que revela tu verdadero valor. Elian avanzó con cautela y encontró a una niña atrapada entre raíces enredadas que emergían del suelo. Sus ojos grandes y aterrados lo miraban suplicantes. Sin pensarlo, se arrodilló y trató de liberarla. Pero entonces, el suelo comenzó a temblar y raíces nuevas surgieron para bloquear el camino. Una voz resonó desde las sombras. Solo puedes salvar a uno, a quien eliges. El corazón de Elian se tensó. Si intentaba salvarla, él podría quedar atrapado. Si retrocedía, podría continuar el viaje, pero la niña sufriría. Recordó un proverbio que su madre le repetía: el que se apiada del pobre presta al Señor, y él le recompensará con decisión. Elian extendió las manos y comenzó a trabajar con paciencia y cuidado, guiando cada raíz para liberar a la niña. Su cuerpo temblaba del esfuerzo y del miedo, pero la luz de la niña, al recuperar la libertad, iluminó su corazón de una manera que ningún oro ni joya podrían haberlo hecho. Gracias, gracias, susurró la niña, y desapareció como un destello de luz. Liora lo observaba con una mezcla de orgullo y advertencia. Has pasado la prueba de la empatía. Aprender a priorizar la vida y la justicia sobre tus propios miedos te acerca a la verdadera sabiduría. Pero ten cuidado, Elian. El valle todavía guarda pruebas que pondrán a prueba tu corazón y tu fe al límite. Mientras continuaban su camino, Elian comprendió que la verdadera fuerza no residía en su habilidad para tomar decisiones rápidas, sino en su capacidad de actuar con compasión y sabiduría, incluso cuando el mundo parecía en su contra. Un susurro etéreo recorrió el valle, y Elian supo que esto era solo el comienzo de pruebas aún más difíciles, donde cada proverbio que había aprendido cobraría vida y lo desafiaría a superar no solo el miedo y la tentación, sino también los secretos más profundos de su corazón. El valle se abrió ante ellos, revelando un cañón profundo y oscuro. Un puente hecho de raíces retorcidas y piedras inestables colgaba sobre un abismo que parecía interminable. La bruma que subía desde el fondo parecía tener vida propia, arremolinándose como serpientes invisibles. Este es el próximo desafío, dijo Liora. No es solo de fuerza ni de sabiduría, sino de fe. Debes cruzar sin ver el final, confiando en que cada paso que des te llevará a la seguridad. Recuerda, Anfíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Elian observó el puente, sus tablas crujían con cada ráfaga de viento, la caída parecía inevitable, y el miedo amenazó con paralizarlo. Pero recordó cada prueba que había superado hasta ahora en la niebla. El río, el laberinto de flores, la elección moral, la niña atrapada. Todo había sido un paso hacia algo más grande. Debo confiar, susurró, apretando el pergamino contra su pecho. La sabiduría no siempre se ve, pero se siente en el corazón. Con un paso tembloroso, colocó un pie sobre la primera tabla. El puente osciló violentamente, pero no retrocedió. Con cada paso, la bruma parecía intentar desviarlo, creando ilusiones de vacío y vértigo. Sin embargo, Elian se aferró a la confianza que había cultivado, a la fe en sí mismo y en la guía de los proverbios que llevaba dentro. A mitad del puente, el aire se volvió más pesado. Una figura envuelta en sombras apareció ante él, bloqueando el camino. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita, y su voz resonó como un trueno. ¿Confías realmente en ti mismo, joven buscador? Solo quien cree sin ver puede avanzar. Elian cerró los ojos, respiró hondo y dijo con firmeza: sí, confío en que la sabiduría y la fe me guiarán. Cuando abrió los ojos, la figura se desvaneció y el puente se estabilizó. Cada paso final fue más seguro, y al cruzar al otro lado,
Elian sintió un alivio profundo, mezclado con una nueva certeza. La verdadera sabiduría no solo se mide en decisiones correctas, sino en la fe que uno mantiene cuando todo parece incierto. Liora sonrió y dijo: has dado un gran paso, Elian, pero el valle todavía tiene secretos que desafiarán tu mente, tu corazón y tu espíritu. Cada proverbio que recuerdes será un arma y una guía. Y mientras avanzaban hacia lo desconocido, un eco distante resonó entre las montañas. Lo que viene ahora pondrá a prueba la esencia misma de tu alma. El sendero del valle se abrió hacia una meseta bañada por una luz dorada y cálida. En el centro, un trono de cristal flotaba sobre una pequeña isla rodeada de un lago tranquilo. Sobre el trono brillaban coronas y cetros de oro que relucían con un poder casi hipnótico. Lo que ves, dijo Liora con voz grave, es la prueba del orgullo y la codicia. Muchos han caído aquí, seducidos por la promesa de poder y reconocimiento. Recuerda, el orgullo va delante de la destrucción, y la altivez de espíritu antes de la caída. Elian se acercó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Cada fibra de su ser deseaba tocar las coronas, sentir el poder que prometían, escuchar los susurros que prometían grandeza y admiración sin esfuerzo. De repente una voz etérea resonó desde el trono: solo quien se considere digno puede tomar el poder. ¿Serás tú, joven buscador? Elian sintió que la tentación crecía. Podía tomar la corona y el cetro, y obtener lo que cualquier hombre ambicioso soñaría. Sin embargo, recordó todas las pruebas anteriores en el río, la niña atrapada, el laberinto, el puente. Cada elección lo había enseñado algo sobre humildad, prudencia y fe. No, dijo con firmeza, apartando la mirada del trono. No necesito poder para ser sabio. La verdadera grandeza viene del corazón, no de la corona. En ese instante, el trono y las coronas desaparecieron, y el lago reflejó el rostro de Elian, tranquilo y seguro. La meseta se iluminó con un resplandor dorado, y una voz susurró desde todas partes: quien domina la codicia y el orgullo domina su destino. La sabiduría es más valiosa que todo el oro del mundo. Liora sintió con orgullo: has pasado la prueba del corazón humilde, Elian. La sabiduría verdadera no se obtiene con poder, sino con la humildad de reconocer nuestras limitaciones y la fortaleza de actuar con rectitud. Elian respiró profundo, sintiendo como cada lección de los proverbios se convertía en una fuerza tangible dentro de él. Sin embargo, mientras avanzaban hacia el borde de la meseta, el valle volvió a cambiar, como si respirara y esperara la siguiente prueba. Una que pondría a prueba no solo su corazón y su humildad, sino su espíritu frente al sacrificio y la adversidad. Más allá de la meseta, el valle se abrió en un bosque oscuro, cuyas sombras parecían susurrar secretos antiguos. En el centro, un árbol enorme y retorcido se alzaba, sus ramas formando un arco que parecía tocar el cielo. Bajo él, una luz suave iluminaba un objeto que brillaba como un corazón latiendo. Este es tu próximo desafío, dijo Liora con gravedad. Para avanzar, debes ofrecer algo que tengas muy dentro de ti. Solo quienes comprenden el valor del sacrificio pueden continuar. Recuerda, mejor es dar que recibir. Y quien siembra con generosidad, cosecha en abundancia. Elian avanzó con cautela y observó el objeto un amuleto que pertenecía a su infancia, un recuerdo de su hogar y su madre. Lo había llevado consigo sin darse cuenta, pensando que era solo un talismán. Ahora comprendía que este pequeño objeto representaba su apego, su seguridad y su nostalgia por lo conocido. Debo dejarlo ir, susurró, sintiendo un nudo en la garganta. No puedo avanzar si me aferro a lo que me ata al pasado. Con manos temblorosas, colocó el amuleto sobre la raíz más gruesa del árbol. Al instante, una corriente de luz recorrió sus brazos y el valle respondió. Las sombras del bosque se retiraron. El aire se llenó de un aroma fresco y limpio, y un puente de raíces iluminadas se abrió ante él, señalando el camino hacia la próxima prueba. Has comprendido la lección del sacrificio, dijo Liora. La sabiduría no solo se mide por las decisiones correctas o la valentía, sino también por la capacidad de soltar aquello que nos ata y confiar en lo que viene. Elian respiró hondo. Sentía el peso del amuleto desaparecer, pero su corazón se llenó de una fuerza nueva, como si cada proverbio aprendido hasta ahora se hubiera convertido en un fuego interno que iluminaba su camino. Sin embargo, mientras caminaban por el puente, un rugido profundo resonó en las montañas cercanas, recordándole que el valle aún guardaba pruebas que pondrían a prueba su fe, su corazón y su mente, de maneras que nunca había imaginado. Más allá de la meseta, el valle se abrió en un bosque oscuro, cuyas sombras parecían susurrar secretos antiguos. En el centro, un árbol enorme y retorcido se alzaba, sus ramas formando un arco que parecía tocar el cielo. Bajo él, una luz suave iluminaba un objeto que brillaba como un corazón latiendo. Este es tu próximo desafío, dijo Liora con gravedad. Para avanzar debes ofrecer algo que tengas muy dentro de ti. Solo quienes comprenden el valor del sacrificio pueden continuar. Recuerda, mejor es dar que recibir.
y quien siembra con generosidad, cosecha en abundancia. Elian avanzó con cautela y observó el objeto An, un amuleto que pertenecía a su infancia, un recuerdo de su hogar y su madre. Lo había llevado consigo sin darse cuenta, pensando que era solo un talismán. Ahora comprendía que este pequeño objeto representaba su apego, su seguridad y su nostalgia por lo conocido. «Debo dejarlo ir», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. «No puedo avanzar si me aferro a lo que me ata al pasado». Con manos temblorosas, colocó el amuleto sobre la raíz más gruesa del árbol. Al instante, una corriente de luz recorrió sus brazos y el valle respondió. A las sombras del bosque se retiraron. El aire se llenó de un aroma fresco y limpio, y un puente de raíces iluminadas se abrió ante él, señalando el camino hacia la próxima prueba. «Has comprendido la lección del sacrificio», dijo Liora. «La sabiduría no solo se mide por las decisiones correctas o la valentía, sino también por la capacidad de soltar aquello que nos ata y confiar en lo que viene». Elian respiró hondo. Sentía el peso del amuleto desaparecer, pero su corazón se llenó de una fuerza nueva, como si cada proverbio aprendido hasta ahora se hubiera convertido en un fuego interno que iluminaba su camino. Sin embargo, mientras caminaban por el puente, un rugido profundo resonó en las montañas cercanas, recordándole que el valle aún guardaba pruebas que pondrían a prueba su fe, su corazón y su mente, de maneras que nunca había imaginado. El puente de raíces iluminadas los condujo a un claro envuelto en niebla. Esta vez no había senderos visibles ni señales que indicaran el camino. Solo un vacío blanco y silencioso se extendía ante ellos, desafiando cualquier intento de orientación. «Aquí», dijo Liora en voz baja, «debes confiar únicamente en tu intuición. No hay indicios, no hay caminos marcados, solo aquellos que saben escuchar el corazón y discernir la verdad pueden avanzar. Recuerdan el prudente mira adelante con sabiduría. El necio se deja guiar por la vista sin discernimiento». Elian respiró hondo, sintiendo el miedo apoderarse de su mente. Cada fibra de su ser le pedía retroceder, pero recordó las pruebas anteriores, la empatía frente a la niña, la humildad ante el poder, el sacrificio de su amuleto. Todo lo aprendido le daba fuerza. «Debo confiar en mí mismo», murmuró, «y en la sabiduría que llevo dentro». Con pasos firmes avanzó a ciegas, dejando que sus sentidos internos guiaran cada movimiento. La niebla parecía intentar engañarlo, haciendo que el vacío se moviera y susurrara dudas y temores. Pero Elian mantuvo la calma y escuchó la voz de su corazón, que le dictaba cada paso. A mitad del claro, sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Un abismo invisible se abría ante él, y el miedo casi lo paralizó. Entonces recordó otro proverbio: «El que confía en sí mismo y en el Señor hallará dirección». Incluso en la oscuridad más profunda, con fe dio un salto, confiando en la intuición más que en la vista. Sus pies tocaron suelo firme al otro lado. La niebla comenzó a disiparse, y ante él apareció un sendero iluminado por luces suaves y doradas que se abrían hacia lo que parecía ser el corazón del valle. «Has pasado la prueba de la confianza», dijo Liora con una sonrisa leve. «Aprender a discernir sin ver y a seguir la guía del corazón es un paso esencial hacia la verdadera sabiduría. Pero aún queda un desafío que pondrá a prueba tu espíritu como nunca antes». Un eco profundo resonó desde lo alto de las montañas. «La prueba final se acerca, joven buscador. Y esta vez, solo tu corazón y tus convicciones decidirán el destino del valle». El sendero iluminado los condujo a un gran anfiteatro natural, rodeado por acantilados y árboles que parecían tocar el cielo. En el centro, una figura imponente esperaba, envuelta en sombras y luz al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con un fuego que parecía mirar directamente al corazón de Elian. «Bienvenido, joven buscador», dijo la figura, con voz que resonaba como trueno. «Has superado pruebas de valor, humildad, sacrificio y confianza. Pero ahora enfrentarás la prueba que define a los verdaderos sabios en actuar con justicia y compasión cuando el mundo te empuja hacia la codicia, el miedo y la venganza». Elian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Frente a él, varias siluetas aparecieron: aldeanos en peligro, personas que lo habían traicionado, y aquellos que habían sido injustos con él. En cada imagen parecía exigir algo diferente: salvar a unos y abandonar a otros, vengarse de los que lo habían dañado o proteger a los inocentes. «¿Qué debo hacer?», murmuró. «Cada elección parece correcta y equivocada al mismo tiempo». Liora se inclinó y susurró: «Recuerda los proverbios. Elian, en el justo defiende la causa del oprimido, pero el impío se inclina ante la injusticia. Tu corazón debe guiarte, no el miedo ni la ira». Elian respiró hondo y cerró los ojos, visualizando cada situación y preguntándose qué acción reflejaría la verdad de su corazón.
Finalmente, decidió actuar con equilibrio, protegió a los inocentes, perdonó a los que lo habían traicionado y ofreció ayuda a quienes podían aprender del error. Al abrir los ojos, las siluetas desaparecieron, y la figura frente a él sonrió con aprobación. Has entendido que la verdadera sabiduría no se mide solo por lo que haces por ti mismo, sino por cómo actúas por los demás. Cada decisión justa y compasiva fortalece el corazón del sabio. El valle tembló suavemente, y un camino de luz descendió desde los acantilados hacia lo profundo del bosque, indicando que la prueba final estaba cerca. Elián sintió que cada lección aprendida hasta ahora lo había preparado para enfrentar el misterio que aguarda al final del valle. El camino de luz los condujo hasta un círculo de piedras antiguas, cada una grabada con símbolos que brillaban suavemente. En el centro, un altar de cristal reflejaba todas las imágenes que Elián había visto durante su viaje, en sus miedos, sus dudas, sus decisiones y los proverbios que había aprendido a lo largo del camino. Este es el corazón del valle, dijo Liora con voz solemne. Aquí enfrentarás la prueba final. Debes unir todo lo que has aprendido a valor, humildad, sacrificio, confianza, empatía y justicia. Solo quien actúa con un corazón puro y sabio puede tocar el altar y reclamar la verdadera sabiduría. Elián dio un paso hacia el altar, y de repente las piedras comenzaron a moverse, formando un laberinto alrededor de él. Cada camino parecía llevarlo a repetir las pruebas que ya había enfrentado: la niebla, el río, la niña atrapada, la tentación del poder, el sacrificio del amuleto, la confianza en la intuición y el juicio justo. No puedo dejar que el miedo me detenga, susurró. Todo lo que he aprendido está dentro de mí, en cada proverbio, cada decisión correcta. Debe guiarme ahora. Caminó con determinación, recordando cada lección. Cada símbolo del altar parecía brillar más a medida que su corazón se mantenía firme. Por primera vez, comprendió que la verdadera sabiduría no está solo en aprender, sino en integrar cada enseñanza en la acción y en la vida. Al llegar al centro del laberinto, Elián colocó sus manos sobre el altar. Una luz intensa lo envolvió, y escuchó una voz que parecía venir de todas partes. Has demostrado valor, humildad, sacrificio, fe, compasión y justicia. Has aprendido que la sabiduría es un camino, no un destino. Por ello, el valle te reconoce como un verdadero buscador. La luz se disipó lentamente, y Elián abrió los ojos para ver el valle transformado. La niebla había desaparecido. El río brillaba con aguas claras. Los árboles y flores resplandecían, y un aire de paz y armonía lo rodeaba. Elián, dijo Liora con una sonrisa, has superado todas las pruebas. Cada proverbio que recordaste se convirtió en un principio vivo dentro de ti. Ahora llevas contigo la verdadera sabiduría, la capacidad de actuar con prudencia, justicia y compasión, sin perder la fe ni la esperanza. Elián respiró profundo, sintiendo que había cambiado para siempre. Sabía que el valle había sido mucho más que un lugar físico. Había sido un espejo de su corazón, un camino donde los proverbios antiguos cobraban vida y lo guiaban hacia la verdad. Elián caminó lentamente por el valle, ahora iluminado y sereno. Cada árbol, cada río, cada flor parecía susurrarle lecciones antiguas, recordándole lo que había enfrentado y superado. Por primera vez, el miedo, la duda y la incertidumbre se habían transformado en claridad y paz. Nunca imaginé que los proverbios pudieran cobrar vida así, murmuró. Cada enseñanza que leí, cada palabra que aprendí, hoy tiene un significado que puedo sentir en el corazón. Liora lo observaba con orgullo. El valle no cambia solo a quienes lo atraviesan, cambia a quienes escuchan y aplican sus lecciones. Lo que llevas contigo ahora es más valioso que cualquier tesoro material. La sabiduría viva en tus decisiones y acciones. Elián se detuvo junto al río brillante y vio su reflejo. No solo veía su rostro joven y cansado, sino también una luz interna que antes no había percibido. Fuerza, prudencia, humildad y compasión, combinadas en una sola esencia. Ahora entiendo, dijo con voz firme. La sabiduría no es algo que se posee, sino algo que se practica. Cada día, cada decisión, es una oportunidad para demostrarla. Mientras hablaba, el valle comenzó a desvanecerse suavemente, transformándose en una bruma cálida que lo envolvió. Elián supo que pronto regresaría al mundo real, pero esta vez con un corazón fortalecido y guiado por los proverbios que ahora eran parte de su vida. Liora se acercó y le colocó la mano en el hombro. Recuerda siempre, Elián, los desafíos no terminan al salir del valle. Cada día es un valle nuevo, y cada decisión es una prueba. Pero ahora tienes las herramientas y la luz para enfrentarlo. Elián asintió, mirando hacia el horizonte que se abría ante él, lleno de posibilidades y desafíos aún desconocidos. Sabía que, aunque el valle había terminado, su verdadero viaje apenas comenzaba. Cuando Elián abrió los ojos, se encontraba de nuevo en su aldea. Aunque todo parecía igual, él sentía que el mundo entero había cambiado. Cada sonido, cada aroma y cada rostro a su alrededor ahora tenían un nuevo significado,
y el eco del valle resonaba en su corazón como un fuego inextinguible. Pronto, un conflicto entre vecinos puso a prueba su nueva sabiduría. Recordando las lecciones de empatía, Elian intervino con calma, escuchando a ambas partes y ofreciendo palabras de paciencia. Para su asombro, la tensión desapareció, reemplazada por la paz. Más tarde, al ver a un niño llorar por un amuleto perdido, recordó la prueba del sacrificio. Sin dudarlo, le ofreció algo valioso sin esperar nada a cambio. La sonrisa del niño fue su recompensa. Comprendió entonces que las pruebas del valle estaban en todas partes, en cada pequeño desafío diario. Eran oportunidades para vivir con valor, humildad y compasión. Tal como le susurró Liora, el valle nunca termina, solo cambia de forma. Y Elian supo que la verdadera sabiduría no es un destino, sino el camino que recorremos cada día. Si esta historia te ha inspirado, dale a me gusta y suscríbete para no perderte más relatos como este. Gracias por acompañarnos. Unos días después de regresar, Elian caminaba por la plaza de la aldea cuando escuchó un grito de auxilio. Un incendio se había desatado en la casa de un vecino, y varias personas estaban atrapadas dentro. El miedo y el caos se apoderaban de todos. Elian recordó el río furioso del valle, la niña atrapada y la prueba de valor y empatía. Sin dudar, corrió hacia la casa, guiado por la sabiduría que había adquirido. Con cada acción, sus decisiones eran rápidas pero prudentes, evaluando riesgos y protegiendo a los demás. Debo mantener la calma y pensar, se dijo. La valentía sin juicio puede ser temeraria. Logró sacar primero a los niños, luego a los adultos mayores, asegurándose de que nadie quedara atrás. Sus movimientos reflejaban cada lección aprendida: valentía, prudencia, compasión y justicia. Incluso en medio del peligro, su corazón estaba sereno, guiado por los proverbios que ahora eran parte de su esencia. Cuando finalmente todos estaban a salvo, Elian se detuvo, cubierto de humo y polvo, y miró la casa parcialmente destruida. Sintió una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que no había actuado por reconocimiento ni recompensa, sino por la convicción de hacer lo correcto. Liora apareció detrás de él, apenas visible entre las llamas apagadas. Has aplicado lo que aprendiste en el valle. Elian, la verdadera sabiduría no solo se practica en mundos mágicos, sino en la vida cotidiana. Cada decisión, cada acto de valor y compasión refleja la fuerza de un corazón guiado por los proverbios. Elian respiró hondo, entendiendo finalmente que el valle no estaba solo en un lugar físico, vivía dentro de él, listo para guiarlo en cada desafío, grande o pequeño, que la vida le presentara. Esa noche, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas, Elian se sentó junto al río de la aldea, contemplando su reflejo en el agua tranquila. Ya no veía solo su rostro, veía la historia de cada desafío, cada decisión, cada prueba que había enfrentado en el valle. Recordó el río que cruzó con miedo, el laberinto de flores, la niña atrapada, la tentación del poder, el sacrificio del amuleto, el puente de fe y la prueba de justicia. Cada experiencia lo había transformado, enseñándole que la sabiduría no es solo conocimiento, sino acción guiada por el corazón. Todo lo que viví, todo lo que aprendí, susurró, ya no dependo solo de los libros ni de los consejos. La verdadera sabiduría vive en mis decisiones, en cómo actúo, en cómo siento y cómo elijo. Liora apareció a su lado, con una sonrisa serena y orgullosa. Ahora entiendes, Elian, que los proverbios no son solo palabras para leer, son principios que guían tu vida. Cada día, cada desafío será una oportunidad para aplicarlos. Tu corazón es ahora un reflejo de la sabiduría que llevas dentro. Elian cerró los ojos, respirando. Sentía una paz que nunca antes había experimentado, una claridad que iluminaba cada pensamiento y una fuerza que lo impulsaba a enfrentar el futuro con coraje, compasión y justicia. El valle siempre vivirá dentro de mí, dijo con determinación. Y mientras recuerde estas lecciones, ningún desafío será demasiado grande. El viento susurró entre los árboles, como un eco de los proverbios del valle. Quien actúa con sabiduría, compasión y fe, nunca estará perdido. Pasaron los días y la aldea pronto notó el cambio en el casi rubio Elian. En su mirada, antes temerosa, ahora brillaba con seguridad. Sus palabras, antes titubeantes, se habían vuelto firmes y llenas de esperanza. Los ancianos lo llamaban el joven de los proverbios vivientes. Niños y adultos se reunían bajo el gran roble del centro del pueblo para escucharlo contar sus experiencias en el valle de la sabiduría. El conocimiento se vuelve estéril si no se vive, decía con voz clara. Pero cuando cada proverbio se convierte en acción, entonces tu vida se transforma, y transformas la de quienes te rodean. Elian no se proclamó maestro, ni líder, ni héroe, solo se llamó siervo de la sabiduría. Sin embargo, su ejemplo inspiró a muchos. Algunos aprendieron a perdonar, otros a confiar más en la fe que en el miedo, y otros
a valorar la justicia por encima de la ambición. Una noche, mientras las estrellas adornaban el firmamento, Elián volvió a mirar el horizonte. Allí, en lo profundo del cielo, creyó ver un resplandor dorado el reflejo del valle, y entendió que ese lugar mágico ya no estaba lejos, porque ahora vivía dentro de Elan con el corazón firme. Prometió llevar las enseñanzas del valle a cada rincón del mundo, hasta que todos comprendieran que la verdadera grandeza se encuentra en vivir con fe, justicia y amor. Y así, la historia de Elián no terminó, apenas, porque el Valle de la Sabiduría sigue vivo en cada persona que se atreve a escuchar, aprender y aplicar los proverbios en su caminar en fin.